Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Los estudiantes no olvidan porque cuando se estudia es para contar la historia, recordar la historia y crear historia. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita imprimir los datos de una matriz cuyos subíndices sean consecutivos. Recuerda entonces que una matriz se compone de cada posición de la matriz está dada por sus subíndices de fila y columna. Entonces cuando tengamos una fila y columna, o sea, subíndices consecutivos, es decir, 1, 2 o 2, 1 también son consecutivos, o cualquier otro par de consecutivos, entonces el dato se imprimirá. Se plantea la solución en un programa de 43 líneas. En la línea 4 se importa la librería foundation.h. También se pueden importar librerías de C++ y de C. Entonces veamos la función ejecutar, línea 16 a 31. Esta función recibe como parámetro un valor de tipo numérico entero en la variable n, que será el tamaño de la matriz. Vemos que se invoca ese random que generará valores aleatorios diferentes. Luego se declara la matriz de tipo entero de orden n por n. Llenamos la matriz con valores aleatorios del 1 al 1000. Y luego, para imprimir los datos cuyas posiciones sean consecutivas, de subíndices consecutivos, observe la condicional de la línea 28. Si x menos y es igual a 1 o x menos y es igual a menos 1, en tal caso entonces se imprime el dato de la matriz. O sea, si la resta es 1 menos 1, pues será subíndices consecutivos. También puede aplicar valor absoluto. Bien, entonces le invitamos a visitar la tutoría imprimir datos subíndices consecutivos matriz en Turbo C. Allí se explica más detalladamente el uso de ciclos, de condicionales y de arrays. Aquí vemos un programa orientado a objetos en Objective-C. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas de la vida real usando clases. Una vez se definan las clases, se instancian objetos de esta clase para poder usarla. Recuerde que entonces las clases se componen de atributos y comportamientos. Entonces, para programar orientado a objetos en Objective-C se usan dos bloques de código principal, que son la interfaz y la implementación. La interfaz va entre la línea 6 a 8, entre las directivas @interface y @end. Aquí damos nombre a la clase como imprimir datos subíndices consecutivos matriz, dos puntos, luego hacemos referencia a la clase principal en ese object. Aquí declaramos los atributos de esta clase, entonces declaramos x y y, que son variables que se usan como controladoras de ciclos for. O sea que los atributos son variables de instancia, variables generales que son accedidas desde cualquier método de la implementación. Vamos ahora a declarar los comportamientos o funciones de esta clase en la línea 7. Primero, para declarar una función, indicamos el nivel de la función. Con guión indicamos que se va a declarar un método de instancia. Luego el tipo de retorno, void para funciones que no retornan datos. Luego el nombre de la función, ejecutar en este caso. Y por último irán los parámetros. Los parámetros se componen de tipo y nombre de variable. Recuerde que los parámetros van separados con dos puntos. Esta función ejecutar recibe como parámetro entonces un valor de tipo entero. Con esto queda lista la interfaz. Ya el compilador sabrá el espacio de memoria a reservar a cada objeto que se instancie de la clase, intercambiar datos subíndices consecutivos matriz. Veamos la implementación que va entre las directivas @implementation @end, líneas 10 a 32. En la implementación vemos el método init, líneas 11 a 15. Este es el constructor por defecto de cualquier clase de Objective-C. Este constructor no es necesario declararlo a menos que se sobrescriba, es decir, que reciba parámetros de entrada. El constructor entonces
Se invoca cuando se instancien objetos de la clase imprimir datos subíndices consecutivos matriz en la línea 39. Este constructor no es necesario declararlo a menos que se sobrescriba que reciba parámetros de entrada y se encarga de inicializar las variables de instancia. Aquí no es necesario inicializar ni la x ni la y, ya que en la función ejecutar se hace. Ya con esto queda lista la interfaz y la implementación. Con esto entonces, para usar esta clase en otros archivos es más conveniente que usted programe la interfaz en archivos con extensión .h, la implementación con extensión .m y luego importarlos en las clases o archivos que la vayan a usar. Con eso se evita copiar y pegar toda esta clase en los archivos que la usen. Vamos ahora a instalar objetos de esta clase para usarla. Eso lo hacemos en el main, línea 34 a 43. Recuerde que el main es el método de inicio del programa. En el main, en las líneas 36 a 38, indicamos al usuario que ingrese el valor de n. Ahora vamos a crear un puntero de esta clase en la línea 39, lo llamamos obj. Vamos a hacer que este objeto puntero apunte a un espacio de memoria de esta clase. Entonces se invoca el método alloc, que reserva memoria dinámica, luego al método init, que es el constructor por defecto, y con eso en memoria queda definida la estructura de un objeto de esta clase. Vamos a poder entonces ahora invocar la función ejecutar, línea 40, entre corchetes nombramos el método ejecutar y le enviamos el parámetro n. Con eso entonces el compilador irá de la línea 40 a la línea 16 y continúa mostrando así los datos de la matriz. Por último, relays es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutorial ejercicio: crear un programa que permita imprimir los datos de una matriz cuyos subíndices sean consecutivos. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook